Es la segunda vez en pocos días que el Evangelio nos invita a meditar sobre el uso del dinero. Habrá al menos otra ocasión en que tendremos que volver a este tema. El Señor en este caso habla muy claramente, muy específicamente de la limosna. Y además dice de la limosna, o da a entender que del dinero, o de la limosna que procede de un dinero, dice él, de iniquidad. No sé si con esto se refería a un dinero ganado inicuamente, es decir, a un dinero de procedencia ilícita o inmoral, o bien se refería a todo el conjunto del dinero. Bueno, en cualquier caso, el Señor habla, repito, de la limosna. Y dice, y es bastante claro, que nosotros tenemos que tener en cuenta la vida eterna a la hora de dar limosna. Ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. No está diciendo sobornad gente o ganaos amigos para que cuando os falte os ayuden ellos a vosotros, sino para que cuando os falte, es decir, cuando llegue la hora de la muerte, que entonces ese dinero, por mucho que tengas o hayas tenido, no vale para nada. Podrás ser el más rico del cementerio, pero tus huesos van a sufrir el mismo destino que el más pobre del mismo cementerio. Dice que para cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Esta ha sido una enseñanza tradicional de la Iglesia. Naturalmente no justifica la limosna la forma de conseguir ese dinero. No podemos decir, puedo robar para luego dar limosna. O puedo ser un corrupto y luego me justifico dando limosna y ayudando a la gente. Eso jamás la Iglesia lo ha enseñado, ni lógicamente lo enseña hoy en día. No creo que se pueda extraer eso de esa lección, esa enseñanza de las palabras del Señor. Pero sí se puede decir, se debe decir, yo tengo dinero, yo tengo el deber de ayudar a las personas que lo necesitan. Y esto no es una opción, es una obligación. Tengo el deber de ayudar. Sobre mi propiedad privada, ganada lícitamente, sobre el dinero que tengo, que es mío, es mi propiedad privada, pesa una hipoteca social. Esta es la doctrina social de la Iglesia. Es tuyo, no hay ninguna duda, lo has ganado honestamente. Bueno, pues sobre eso pesa una hipoteca social. Tienes una hipoteca, es decir, tienes que pagar unos intereses, una hipoteca social, tienes que ayudar a la gente de aquello que es tuyo legítimamente y que una parte de eso ya lo has revertido a la sociedad con el pago de los impuestos, que es una forma de contribuir a los gastos sociales, algunos de los cuales naturalmente son también en tu propio beneficio, una sanidad pública, una educación pública, las carreteras, el ejército, bueno, todas esas cosas benefician a todos, también a ti, aunque unos vayan a necesitarlo más que otros. A lo mejor hay personas que tienen un elevado gasto médico porque son personas de mala salud desde su infancia. Otras personas son robles, fuertes y prácticamente mueren sin haber ido nunca al médico. Bueno, pues unos han gastado más en una cosa, otros en otra. En cualquier caso, el pago de los impuestos es una forma de pagar esa hipoteca social, de revertir una parte de tus ganancias al bien común, del cual tú, repito, también te beneficias. Pero no es suficiente, no es suficiente y por eso hay que apuntar de nuevo al tema del diezmo. No como una obligación, porque la Iglesia no establece esa obligación, pero sí como algo que debe de estar en nuestro horizonte si queremos que el Señor nos acoja, como Él dice, en las moradas celestiales. Pensar que podemos ir al cielo sin haber sido capaces de ser generosos con las personas necesitadas es no conocer las enseñanzas de Jesús, y yo por lo menos no quiero engañar a nadie. El Señor con mucha claridad, además de este texto, dice que el día del juicio pondrá a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. No dice, porque he tenido hambre y me habéis dado unas palabras de aliento. No, he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y a los otros les dice, id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Y no dice, he tenido hambre por culpa vuestra porque me habéis robado.
por supuesto que a los que les han provocado el hambre les tratará con dureza, pero dice, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Por tanto, la limosna, el pago de esa hipoteca social sobre la legítima propiedad privada es algo imprescindible. No digamos cuando esa propiedad privada no es legítima, es decir, cuando procede de algún tipo de ilegalidad. Tenemos el ejemplo de San Mateo. Cuando él se convierte siendo publicano, dice, si algo he robado, bueno, no dice he robado, dice si algo he robado, pone un condicional, que no sabemos si es un condicional retórico o era real. Si algo he robado, voy a devolver el doble de lo que he robado a las víctimas, porque se suponía que había habido un tiempo y unos intereses. Si algo he robado, voy a devolver el doble de lo que he robado. Es decir, si uno tiene un dinero que no es legítimo, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, devolver lo robado, porque de lo contrario puedes decir, yo robo y me justifico dando limosna. No, lo primero que tienes que hacer es devolver lo robado, y de lo otro, das limosna. Paga lo que debes y de lo otro das a las personas que necesitan ayuda. Y este fragmento tiene una frase que creo que merece la pena destacar. Cuando dice Jesús, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es infiel. Y termina diciendo, no podéis servir a Dios y al dinero. Es muy claro el Señor. Si tú has puesto en el dinero o en las cosas que se compran con dinero, porque a veces no es el dinero, sino las cosas, los viajes, la moda, o en otras cosas que se pueden conseguir con dinero, el poder, la fama. Si tú has puesto ahí tu corazón, si es lo primero en tu vida, y muchas veces que estás sacrificando tu propia salud, tu familia, pues entonces ese será tu tesoro, pues que lo disfrute mientras pueda, porque llegará un momento en que tu salud estará arruinada, quizá tu familia también, y desde luego te van a dar un portazo cuando llegue la hora de tu muerte y quieras entrar en el cielo. Por tanto, pon a Dios en el primer lugar. Vive con equilibrio las cosas. Claro que tienes que tener dinero. La Iglesia no condena la propiedad privada. Nunca lo ha hecho. Lo que sí que dice la Iglesia es que sobre esa propiedad privada pesa una hipoteca. Y tú apunta como un ideal, pero apunta al diezmo. Algunas personas me han preguntado recientemente, a raíz de una homilía que hice el otro día sobre este mismo tema, me preguntaban, ¿el diezmo en qué consiste? Porque hay personas que consideran que el diezmo a pagar, por ejemplo, es el diezmo de los ingresos. Otras personas consideran que el diezmo sería el diezmo de los resultados. Tú tienes unos ingresos, tienes unos gastos, incluidos, por ejemplo, los impuestos, y después te queda una cantidad que a veces es muy poca. Bueno, yo personalmente, al menos para los franciscanos de María, aconsejo que el diezmo sea el diezmo de los resultados, de lo que te queda de la entrada y de la salida, es decir, de las ganancias y de los gastos, teniendo en cuenta que hay que intentar llevar una vida austera, sin derrochar, porque hay mucha gente que pasa necesidad. Otras personas me preguntaban, oiga, ¿y el diezmo incluye el pago del diezmo o la ayuda del diezmo, incluye los gastos que se hacen o las ayudas que se hacen a la Iglesia, pero también a una institución de pobres? Yo creo que sí, que naturalmente en esa cantidad que tienes que dar para no poner el dinero en el primer lugar de tu vida, debes de incluir todas esas cosas que son obras que benefician a otras personas. En cualquier caso, no se trata de una ley que hay que cumplir y que si no se cumple uno va a ir al infierno. Me refiero a la ley del diezmo. Se trata de que la limosna es obligatoria para un católico. El diezmo es una orientación, el diezmo es una perspectiva, es intentar eso. Pero es una obligación dar limosna. Y esto no es un invento mío o de otro cura que quiere sacar dinero, o de un obispo o de la Iglesia. Esto es algo que procede de la enseñanza del propio Señor Jesucristo. Haz dinero con el dinero, dice, da limosna con el dinero de iniquidad, dice el Señor, para que te reciban en las moradas celestiales. Con mucho más motivo, con el dinero que procede de las legítimas ganancias. Que así sea.